Hola amigos y amigas, bienvenidos a un relato más de Relatos del Inframundo, donde trataremos un tema delicado enviado por una amiga de la Ciudad de México, cuyo tema es Mi nieta me hizo brujería. Esperaríamos esta clase de actos siniestros de algún enemigo o una expareja, pero ¿quién lo iba a pensar que su propia nieta haría esta clase de este acto tan descabellado? Espero les guste la siguiente historia para esta noche antes de ir a dormir. En un tranquilo vecindario de casas con jardines bien cuidados y calles arboladas, vivía una familia aparentemente normal. La abuela de nombre Elena cuidaba a Sara, de 17 años, mientras sus padres estaban fuera de la ciudad por motivos de trabajo. Sara era una joven inteligente, pero últimamente había estado comportándose de manera inusual. Sara, la joven, era una chica brillante con una personalidad enigmática que ocultaba sus secretos. Los padres, preocupados por el bienestar de su hija, a menudo chocaban con su abuela, Elena, quien era una mujer de fuertes convicciones y valores tradicionales. La casa de los padres de Sara era una casa en un barrio peligroso de la Ciudad de México, un lugar que escondía secretos oscuros en su interior. La historia comenzó con pequeños signos de preocupación. Los padres notaron que Sara había cambiado su grupo de amigos y llegaba tarde a casa con frecuencia. Sin embargo, no podían imaginar la verdadera causa de su comportamiento. Un día, Elena, la abuela, encontró accidentalmente a Sara saliendo con un hombre mayor que ella. Lo más preocupante es que ese hombre era casado. Ella sabía que a la larga eso sería malo para ella. Fue entonces cuando decidió enfrentar a su nieta y contarles a los padres sobre su descubrimiento. La tensión en la casa de la abuela se volvió palpable cuando Elena la abuela compartió sus preocupaciones con los padres de Sara. La confrontación fue intensa, con Sara negando con gritos y groserías cualquier implicación con ese hombre. Sus padres, devastados y enojados, le prohibieron volver a ver a ese hombre. Sara, furiosa, prometió vengarse de su abuela. El misterio solo creció a medida que Sara continuaba su comportamiento errático y sus padres luchaban por entender lo que estaba pasando. Pero lo más extraño de todo fue lo que comenzó a sucederle a la abuela. La abuela comenzó a experimentar pesadillas inquietantes y visiones perturbadoras en las que un demonio la acechaba. Su salud también comenzó a deteriorarse rápidamente, y los médicos no podían encontrar una causa. Atribuyó sus pesadillas a la tensión causada por la situación de Sara, pero algo en su interior le decía que había algo más oscuro en juego. La atmósfera en la casa se volvió opresiva. La abuela pasaba noches en vela, su mente atormentada por las pesadillas. Voces siniestras llenaban el aire y sombras inquietantes se movían en las esquinas de su visión. Sus padres comenzaron a cuestionar su propia cordura. A medida que las pesadillas y visiones de la abuela continuaban, comenzaron a aparecer extraños símbolos y objetos en la casa. Velas negras, plumas de cuervo y extraños pentagramas dibujados en el suelo. La abuela, cada vez más preocupada, no sabía qué hacer con estos elementos, y las pesadillas persistían en atormentarla. Mientras la abuela investigaba estos objetos misteriosos, no podía evitar relacionarlos con el comportamiento de Sara. Las discusiones y tensiones en la casa aumentaron cuando la abuela mencionó sus sospechas de que su nieta podría estar involucrada en prácticas de brujería. Sara, por su parte, negaba cualquier participación en la brujería y afirmaba que la abuela estaba perdiendo la razón debido a la tensión. Sin embargo, las evidencias se acumulaban y las pesadillas de la abuela se volvían cada vez más aterradoras. Un día, mientras buscaba en la habitación de Sara en busca de pistas, la abuela encontró pertenencias personales de ella en una botella que contenía algo parecido a la sangre. Dentro de una bolsa estaba la foto de la abuela y una nota escrita. La nota estaba lleno de rituales oscuros y conjuros inquietantes. En ese momento, la abuela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba convencida de que había encontrado la prueba que necesitaba para demostrar que su nieta estaba involucrada en la brujería. Sin embargo, antes de tomar medidas drásticas, decidió consultar a un experto en brujería, una vieja amiga que había estudiado las artes oscuras durante años. La amiga examinó la nota y los objetos que la abuela había encontrado y confirmó sus sospechas. Sara estaba involucrada en prácticas de brujería. La atmósfera en la casa se volvió aún más tensa cuando la abuela confrontó a Sara con la evidencia.
La joven finalmente admitió su participación en rituales oscuros, pero insistió en que solo lo hacía para experimentar y que no tenía malas intenciones. Aunque Sara había admitido su participación en prácticas de brujería, las explicaciones que dio eran vagas y ambiguas. Afirmaba que solo había estado experimentando con rituales para satisfacer su curiosidad, pero la abuela no estaba convencida de que su nieta fuera completamente inocente. A medida que los días pasaban, la abuela notó que las pesadillas y las visiones que había experimentado se intensificaban. El demonio en sus sueños se volvía más real y amenazante. Voces desde el infierno llenaban su mente y sentía que algo maligno la acechaba constantemente. Despertaba con mordidas y rasguños como si proviniera de un animal que la quería devorar. La abuela comenzó a descubrir similitudes entre los símbolos de la brujería y las marcas en su cuerpo. Se dio cuenta de que Sara había estado utilizando la brujería de manera más poderosa de lo que había admitido, y que las consecuencias de sus acciones estaban afectando gravemente a su abuela. La tensión en la casa llegó a un punto crítico cuando la abuela, desesperada por liberarse de las pesadillas y la presencia oscura que la acosaba, decidió tomar medidas drásticas. Consultó nuevamente a su amiga experta en brujería, quien le reveló que solo había una forma de romper el vínculo entre Sara y las fuerzas oscuras que habían sido invocadas. Un ritual complicado y peligroso que requería la cooperación de Sara. La abuela enfrentó a su nieta una vez más, esta vez con la determinación de poner fin a esta pesadilla. Sara, temerosa de las consecuencias de sus acciones, accedió a ayudar a su abuela en el ritual de rompimiento. La casa se llenó de un ambiente tenso y opresivo mientras comenzaron el proceso. El ritual fue largo y aterrador. Velas negras se consumían lentamente, y las palabras aberrantes resonaban en el aire. La abuela y su nieta luchaban por mantener su compostura mientras el poder oscuro luchaba por mantener su control sobre ellas. Pero finalmente, en un destello de luz brillante y un grito escalofriante, el ritual llegó a su fin. Sara y su abuela quedaron exhaustas, pero las pesadillas y la presencia oscura desaparecieron. Habían roto el vínculo con la brujería, pero no sin consecuencias. La casa estaba en un estado de caos, y ambas mujeres estaban marcadas por la experiencia. La relación entre Sara, la abuela y sus padres nunca volvería a ser la misma. La historia dejó una profunda impresión en todos ellos, recordándoles que a veces, incluso en los lugares más tranquilos y cotidianos, pueden ocultarse secretos aterradores. Aunque el ritual de rompimiento había liberado a la abuela de las pesadillas y la presencia oscura, los efectos físicos y emocionales en ella eran evidentes. Su salud se había deteriorado notablemente durante el tiempo que duró la pesadilla. La abuela se sentía agotada y frágil, y su mente estaba marcada por el trauma que había experimentado. Las noches en vela, la ansiedad constante y el miedo habían dejado cicatrices profundas en la abuela. Ella seguía viendo sombras en las esquinas de su visión, pero esta vez eran familiares de la abuela que habían pasado a otro mundo y pedían su ayuda desde el inframundo. Las pesadillas habían dejado paso a un profundo insomnio y a recuerdos perturbadores. La abuela estaba decidida a recuperarse y ayudar a Sara a encontrar un camino más saludable en la vida. Pero la relación entre ellas estaba fracturada. Sara se sentía culpable por el sufrimiento de su abuela y por haberse involucrado en la brujería. La abuela, por su parte, no podía borrar las imágenes y sensaciones de sus pesadillas de su mente de que sus familiares estaban sufriendo en el otro mundo. La familia se comprometió a sanar a la abuela de sus constantes pesadillas. Buscaron la ayuda de un sacerdote local para abordar los problemas que habían llevado a Sara a la brujería y a la abuela a sus pesadillas. A medida que trabajaban en su recuperación, comenzaron a ceder las pesadillas de la abuela. El tiempo pasó y la familia continuó su proceso de sanación. A pesar de las dificultades, lograron reconstruir parte de la confianza perdida y fortalecer sus lazos familiares. Sara se comprometió a alejarse de las prácticas de brujería y enfocarse en su futuro. Sin embargo, algo siniestro aún se escondía en la casa. Aunque las pesadillas y la presencia oscura habían desaparecido, algunos objetos relacionados con la brujería aún permanecían ocultos en los rincones más oscuros de la casa. Un día, mientras Sara ayudaba a limpiar el ático, encontró una caja llena de objetos perturbadores. Velas negras,
amuletos y una nota escrita con sangre que creía que habían destruido en el ritual. El corazón de Sara se aceleró mientras miraba la caja. Habían olvidado destruir completamente la brujería que había causado tanto sufrimiento a su abuela. Temerosa de que los oscuros poderes volvieran a manifestarse, decidió enfrentar el problema por sí misma. Sara se deshizo de la caja y de todos los objetos de brujería, quemándolos en una fogata en el jardín trasero de la casa de la abuela. Mientras las llamas devoraban los objetos, sintió una sensación de liberación y alivio. Pero, de repente, el viento cambió de dirección, y las llamas tomaron una forma extraña, como si estuvieran danzando en respuesta a algún tipo de energía invisible. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara mientras observaba el fuego que parecía cobrar vida. En ese momento, una voz demoníaca llenó el aire, una voz que parecía provenir de las llamas mismas. Era el mismo demonio que había atormentado a su abuela en sus pesadillas. El demonio habló con una risa burlona, revelando que su presencia había sido liberada por el propio acto de destruir la brujería. Sara se sintió atrapada y aterrorizada mientras el demonio le recordaba su participación en la brujería y el sufrimiento que había causado. Justo cuando la situación parecía sin esperanza, una figura apareció en la oscuridad. Era la abuela. Había sentido la presencia oscura una vez más y había corrido hacia el jardín. Con voz firme y llena de determinación, la abuela comenzó a rezar. El demonio luchó contra la fe de la abuela. Las llamas se extinguieron y la sensación de terror desapareció. El demonio desapareció en la oscuridad, prometiendo volver algún día. La abuela y la nieta se abrazaron, agotadas pero unidas en su lucha contra las fuerzas oscuras. Habían enfrentado un mal que se escondía en su propia casa. Por desgracia, la abuela Elena se había agotado muriendo en los brazos de su nieta, haciendo que Sara lamentará toda su vida haber usado brujería contra su propia abuela.